Hola de nuevo, retornamos y seguimos hablando de emociones, pero ahora en profundidad de emociones políticas. Y para ello nos vamos a ayudar de un video de una campaña política a una candidatura presidencial en Colombia. Vamos a ver cómo este candidato y la construcción de narrativa emocional de esta campaña nos lleva por emociones políticas explícitas y la diferencia de esas emociones generales que habíamos visto anteriormente con emociones políticas fundamentadas en acción, actitud y comportamiento. Ya nos vemos. A pocas horas de las elecciones le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, que dijo sí podemos, que está lista para hacer la historia. Es la primera vez que tiene posibilidades reales de ganar la presidencia un candidato que no representa la politiquería ni el poder de las élites, que no representa a la expresión más corrupta que ha saqueado el país. Hoy está esa corrupción atrincherada alrededor de Duque. Es la primera vez que está por comenzar un gobierno que tiene un verdadero objetivo de trabajar para la gente. Se siente el latir de una Colombia que despertó y dijo: basta, basta de abusos a la naturaleza, a la vida, basta de atropellos al trabajador, no más darle la espalda a la salud y la educación. Basta de frustrar los sueños a un país maravilloso, repleto de oportunidades robadas. Basta de violencia, de odios. Basta de no ver que el futuro no son 4 años de poder, sino la vida de muchas generaciones, la misma vida del planeta. Basta solo tu voto. Llegó el momento de unirnos en un solo corazón y con muchas ganas usar nuestra cédula y con una X recuperar el derecho arrebatado de tener esa Colombia que soñamos. Llegó el momento de una Colombia por fin humana. ¿Cómo les pareció? Y antes de que empiecen a dilucidar cómo les pareció o qué sintieron, acuérdense que estamos hablando de emociones políticas y aún no de ideologías. Saquemos un poquitico las ideologías de este análisis de emociones políticas. Este video nos lleva en un recorrido, en un camino en el que pasamos por una serie de emociones que se diferencian, como les advertía inicialmente, en la actitud, en el comportamiento, en la acción política. Más allá de emocionarnos, que seguramente nos logra, lo que hace es generar una actitud para llevarnos a un comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? El voto. El voto asociado, en ese caso, al cambio. Entonces, ¿cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las categorizaciones de esas emociones que nos permiten hablar de emociones políticas específicamente? Hay una categorización que ha sido avalada académicamente por la American Psychology Association, APA. Y en esa categorización encontramos 3 tipos de emociones. Emociones positivas, emociones negativas y emociones neutras. Allá vamos. Esas categorizaciones no significa que las emociones sean buenas o malas. Simplemente que académicamente se han dividido en 3. Como les mencionaba, positivas, negativas y neutras. Ojo, neutras no significa tibias. Ahora bien, hay de esas emociones 38 que se han categorizado y que se han planteado que pueden servir en diferentes escenarios para generar actitud y comportamiento. Pero de esas 38 ya estamos hablando en los últimos y recientes estudios de 12 emociones. ¿Por qué hablamos y por qué se redujeron de 38 a 12? Porque esas 12 emociones son mucho más accionables en términos de comportamiento. Y en esas 12 emociones que nos quedan, se diluyeron las emociones
neutras. Ojo, no por tibias, sino porque algunas de esas emociones empezaron a generar un comportamiento o una asociación negativa. ¿Cuáles eran esas emociones neutras que se fueron diluyendo poco a poco? ¿Se acuerdan de nuestro primer video cuando arrancamos todo este ejercicio de indagación e inmersión en las emociones? La ansiedad es una de esas emociones neutras que se diluye y se convierte en una emoción negativa. ¿Qué significa eso en el accionar de una estrategia en comunicación política? Que cuando generamos ansiedad desde el discurso político, la gente no sabe muy bien hacia dónde vamos. Ahora bien, nosotros no solamente podemos generar esa ansiedad para producir ese no sabemos para dónde vamos a favor o en contra, ténganlo en cuenta. ¿Y por qué planteo esto? Porque lo que nos dice la investigación académica y lo que nos dice el ejercicio de experiencia en construir campañas que tengan narrativas para determinar un mito y un relato alrededor de las emociones es que esas emociones negativas y esas emociones positivas no necesariamente están definidas por las ideologías. ¿Qué significa esto? Significa que si usted tiene un cliente que es candidato de un sector ideológico de derecha, no necesariamente tiene que utilizar emociones negativas o emociones positivas. Usted puede utilizar todas las emociones que quiera indistintamente. Solamente depende de qué, de la investigación que haya hecho en sistemas de creencias y en esas emociones que le dicen los sistemas de creencias que tienen los ciudadanos. Vamos a ver, si no se me han perdido, para que me encuentren. Si yo tengo un candidato de derecha que lo que quiere es generar y necesita generar amor y empatía porque sus audiencias le están diciendo que lo que quieren es esperanza en la narrativa, usted puede utilizar emociones positivas asociadas a el amor, la esperanza, la gratitud. Pero ahora bien, si usted tiene un candidato de izquierda que lo que está buscando es generar odio e ira, porque otra vez su investigación en sistemas de creencias, en emociones, le dicta que la gente tiene rabia, tiene odio o tiene desazón y desesperanza por la situación que está viviendo, usted puede utilizar esas emociones negativas. ¿Cuáles son las emociones políticas que más se privilegian en el discurso político? Anteriormente había un Foucault, había un mito. Se pensaba que había que sacar a la gente a votar berraca, con odio y con rabia. Y a veces el miedo sigue siendo la emoción más importante para generar la actitud y el comportamiento político, pero no necesariamente. Todo depende otra vez de la investigación que haga el sistema de creencias. Pero lo que nos dice la investigación también académica es que hay una emoción que detona la acción política y es la ira. La rabia. Porque son una mierda. Cuando logramos generar más ira y rabia que miedo, seguramente vamos a tener una acción política. Un ejemplo rápidamente de eso. ¿Qué hizo que las movilizaciones sociales en Colombia generaran ese tránsito del discurso y del activismo político en redes sociales y pasar a las calles? Y pasar a la calle no solamente para la movilización ciudadana, sino que pasar a la calle para mover a un candidato político en Colombia a la presidencia de la República. La ira, la rabia, no solamente fue el miedo. Hay una emoción también, para no solamente centrarnos en las emociones categorizadas como negativas, sino en las positivas, que mueve una cantidad de sentimientos que son incluso más poderosas que la rabia, la ira y el odio o el miedo. Y es el amor y la esperanza. Pero esas emociones se deben construir con mucho más tiempo. Pero en el momento que logramos que la gente empatice y conecte con la emoción de nuestro candidato asociada al amor y a la esperanza, va a ser mucho más poderoso. Cuando trabajemos el amor por el territorio, el amor por la gente, la esperanza por la gente, no importa a veces las razones que se esgriman en campaña, esa emoción va a ser muchísimo más poderosa. Las actitudes y los comportamientos tienen un juego brutal en este ejercicio. Y el último tip, antes de irnos
a un próximo video que nos aclara un poco más esto, es el siguiente. Primero, cuando hemos hecho la investigación en sistemas de creencias y en emociones políticas, lo primero que tenemos que detonar es la actitud. Lo primero que se establece es una actitud. ¿Qué es una actitud? Es estar proclive a algo, a un comportamiento, a un sentimiento o a un pensamiento. Cuando tenemos esa actitud consolidada desde la emoción, transitamos a un comportamiento político. Ejemplo rápido. Yes, we can. No estamos llamando al voto. Estamos generando una actitud en el ciudadano, en la audiencia, para que sienta que lo primero que tiene que sentir es una necesidad de cambio, de esperanza, emoción. Y luego sí lo llamamos al voto, al comportamiento. Vote por el cambio, vote por esa actitud. Vamos a la práctica. Ojo, te voy a mostrar un video que te va a tocar, te va a hacer pensar y rápidamente resuelve estas preguntas. ¿Qué te hace sentir este video? ¿Cuáles son las emociones que crees que el autor, no el director, sino el político de este video buscó hacer sentir para generar actitud y comportamiento en las audiencias? ¿Estás preparado? Nos vamos con emociones fuertes. I'm Marjorie Greene, and I approve this ad. America is the greatest country in the world. We need conservatives in Washington that will keep it that way. I'm running to stop gun control. Open borders. The Green New Deal. And socialism. Democrats fight for their socialist agenda every single day. I'll fight even harder to stop them. I'm Marjorie Greene, Republican for Congress. Save America, stop socialism. Como lo vieron, Marjorie Taylor Greene es hoy senadora por el Partido Republicano en los Estados Unidos. ¿Qué les hizo sentir? ¿Les dio rabia? ¿Les dio odio? ¿Les dio miedo? Recuerden que a veces los videos no son para todos los demás. Es solamente para ese target, para ese elector que tiene Marjorie Taylor Greene en el público republicano, en los votantes republicanos. Puede que a muchos otros no les guste, pero ella está buscando el voto de su audiencia, de su segmento. Por eso es muy importante. ¿Qué sintieron? Pónganse en el rol de quién sería el votante de Marjorie Taylor Greene, ese mismo que hoy la llevó al Congreso de la República.